Justo en el corazón del llamado Triángulo de Oro de Colombia hay una ciudad que tiene una historia muy particular, porque no es que solo naciera, es que en realidad renació. Un auténtico cruce de caminos que se construyó sobre dos pilares, la hospitalidad y el trabajo. Vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Pereira. Y es que esta frase lo dice todo. Es la carta de presentación perfecta de Pereira. Encierra una mentalidad abierta que mira siempre hacia adelante, hacia el futuro. Es un espíritu que de verdad se respira en sus calles. Una bienvenida sincera para quien llega, sin importar su pasado, solo con la vista puesta en construir un nuevo porvenir. Claro, para entender de verdad la Pereira moderna, con sus imponentes viaductos y esa energía que vibra en cada rincón, primero tenemos que hacer un viaje al pasado. Hay que desenterrar sus raíces, esas que se agarran a la tierra fértil de este valle desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo antes de que el aroma a café lo impregnara todo, estas tierras eran el hogar de los quimbayas. Y no eran simples habitantes, ¿qué va? Eran auténticos maestros orfebres. Su arte dejó al mundo con la boca abierta. Su conexión con la tierra era total. Y su legado, aunque a veces no se vea a simple vista, es la base sobre la que se construyó todo lo demás. Lo más curioso de esta historia, si nos fijamos, es el enorme silencio que hay en medio. A ver, se funda un asentamiento en 1540 y poco después se abandona. Durante más de 150 años, la selva simplemente lo reclamó todo. No fue hasta 1863 que un grupo de visionarios volvió para, digamos, encender una nueva llama sobre esas cenizas del olvido, dando vida a una ciudad completamente nueva. El contraste es brutal. Donde antes había miedo y abandono, surgió un cruce de caminos lleno de vida. El silencio de la selva fue sustituido por un grito de tierra y libertad. Y es que Pereira no nació por un decreto real, para nada. Nació del sueño colectivo de progreso de gente muy decidida. Vale, pero ¿cómo se forjó ese progreso? ¿Cuál fue el motor que transformó una pequeña aldea en una metrópoli? Pues la respuesta está en dos elementos clave, dos cosas que lo cambiaron todo: el grano de café y el acero de las vías del tren. A principios del siglo XX, el llamado oro verde se convirtió en mucho más que un cultivo. Fue, literalmente, el alma económica de la región. El café dio forma a las montañas, definió la cultura y tejió la identidad de Pereira, atrayendo a miles de personas y creando fortunas que, transformaron el paisaje para siempre. Si el café era la sangre, el ferrocarril fue el sistema circulatorio. La llegada del tren en los años 20 lo cambió absolutamente todo. De repente Pereira estaba conectada con los puertos y con el resto del país, consolidándose como el epicentro comercial de todo el eje cafetero. Y claro, toda esa conexión forjó su carácter, un carácter único. Pensemos, cuando tu prosperidad depende del flujo constante de gente y de mercancías, no te puedes permitir el lujo de cerrar las puertas. Y así, de esa necesidad, nació su ADN, el de la ciudad sin puertas, una cultura de acogida que se forjó en el movimiento continuo del comercio. Pero ojo, la riqueza del comercio por sí sola no construye una ciudad. Hizo falta un ingrediente todavía más potente, una fuerza interna que explica cómo se levantaron sus grandes obras, el increíble civismo de su gente. Ese espíritu cívico, sumado a su madurez económica, tuvo su gran momento en 1967. Pereira se ganó ser la capital del nuevo departamento de Risaralda. Y no fue solo un título, fue el reconocimiento de su liderazgo en la región y, sobre todo, la herramienta para tomar las riendas de su propio futuro. ¿Y cómo se veía ese civismo en el día a día? Pues a través de algo extraordinario, los convites. Hay que imaginar a toda la ciudadanía, todos juntos, con picos y palas, trabajando como voluntarios para construir sus propias infraestructuras. El ejemplo más famoso es el aeropuerto Matecaña, que fue levantado literalmente por las manos de su pueblo. Increíble. Hoy, ese espíritu sigue grabado en el paisaje de la ciudad. No es algo del pasado. Se ve en la audacia del viaducto que cruza el valle o en la famosa y controvertida escultura del Bolívar desnudo, todo un símbolo de libertad. Cada una de estas obras no es solo un sitio turístico, es un monumento a la voluntad de un pueblo que se niega a detenerse. Así que, si unimos todas las piezas de este puzzle, desde los quimbayás hasta el moderno centro logístico, lo que tenemos no es solo una lección de historia. Lo que tenemos es una invitación abierta. La Pereira que nos recibe hoy es una mezcla fascinante de todo su pasado. Tiene la creatividad ancestral de los quimbayas, la fe visionaria de sus fundadores y el sudor incansable de los arrieros. Es una historia que no está en un museo, sino que se vive y se siente en cada esquina. Al final, el verdadero legado de Pereira es ese:
una puerta siempre abierta. Es una ciudad que no solo invita a ser descubierta, sino a ser vivida, a formar parte de su evolución constante. Así que la pregunta, en realidad, no es para la ciudad, sino para quien la visita. ¿Qué capítulo de su propia historia escribirá en la ciudad sin puertas?